Hola, buen día. En esta ocasión vamos a explicar cómo se usan de forma física los relevadores. Entonces, vamos a explicar conexiones, montura y en dónde irían cada una de sus partes. ¿Sale? Estos son relevadores. Tal vez ustedes ya hayan visto este video en el que explica de forma, a ver, vamos a ponerle zoom, de forma real o forma teórica cómo funciona este relevador. Obviamente la función de este relevador es, una vez que le llega esta energía a través de estos dos polos, esta bobina se empieza a magnetizar, lo cual crea que se active una atracción, un campo magnético se va a activar y va a hacer que empuje estas dos placas. Como ven, este punto de aquí tiene un aislante, por lo cual si nosotros ponemos un cable aquí y otro cable aquí, pues no, este es normalmente abierto, quiere decir que no pasa energía, pero cuando se magnetiza lo va a empujar para que quede cerrado el circuito. Por el contrario, es normalmente abierto. Cuando se energiza la bobina, pues se separan. Vamos a regresar un poquito para que vean cómo se separa. Es normalmente cuando se activa el campo magnético. Como ven, esto pues es simplemente un puente. Esto está aislado. La bobina es totalmente independiente de esta parte, ¿no? Como ven, esto no le va a pasar nada más energía eléctrica, no le va a pasar eso, le va a pasar energía mecánica, lo cual va a hacer que esto sea un puente, simplemente un puente. Es como un switch, pues por así decirlo, pero el switch va a estar aislado en esta parte, no le va a pasar energía. Sí tiene energía porque le llega un campo magnético, entonces esta parte se va a atraer a esta y va a hacer que empuje esta palanquita y se cierre el circuito. ¿Sale? Como lo vimos en esta imagen, ¿no? Aquí se activó el campo magnético y se cierra el circuito. Esto es plástico, quiere decir que nada más lo está empujando y no pasa la corriente que tenemos aquí. La corriente, tal vez aquí tenemos una parte del circuito y aquí tenemos otra, y cuando se activa el campo magnético, pues hace que circule la corriente por aquí. ¿Sale? Nada más por estos dos puntos, por lo cual nosotros podemos ponerle corriente alterna a la bobina y aquí podemos controlar algo que sea de corriente directa o igual de corriente alterna, ¿no? Pero es totalmente independiente esta parte de la bobina con esto, eléctricamente hablando. Podemos decir que es un puente que se activa mecánicamente, ¿sale? Electromecánicamente, porque hay magnetismo y hay movimiento mecánico. Entonces vamos a ver la presentación. Seguimos con la presentación. Entonces tenemos estos relevadores. En este punto podemos decir que es la bobina. Vamos a ponerle un A1, que es la entrada, y una salida, A2. ¿A qué bobina me refiero? Pues simplemente sería esto, ¿no? La entrada de energía y sería esta bobina. Y las partes que dice normalmente abierto, normalmente open, es la O de abierto. Y tenemos las entradas de corriente que también tienen salidas a T1, T2 y T3. Esta parte de aquí que vemos que tiene como unos orificios cuadrados es para montarle esta parte que sería los platinos, por así decirle, o contactores, que es como montarle más partes mecánicas, por así decirle. Aquí hay un empuje de energía y va a haber unos resortes para que aquí se activen o desactiven los contactores, se cierran o se abran. Miren, aquí por ejemplo
en la imagen de aquí nada más tenemos estos. Esto es normalmente abierto. Cuando se activa la bobina, pues se crea un puente. Entonces sería más o menos así como funciona. Normalmente abierto, le llega energía a la bobina y tiene ciertos números para que nosotros podamos identificar de forma sencilla. ¿Sale? Esto es una parte del relevador, que son los contactores que se puedan montar aquí para tener más opciones de o tener más variantes a la hora de poder controlar un aparato. ¿Sale? Pero esto va a ser controlado, si se monta aquí, va a ser controlado solamente por la bobina A. Así le vamos a llamar, bobina A. Vamos con el diagrama de potencia, que lo tenemos aquí. Bueno, otra cosa también, ustedes si fueron o habrán ido al taller, han visto esos simbolitos. Este símbolo indica que es una bobina. En otros programas también identifican a la bobina de forma cuadrada. Algunos compañeros se confundían con el fusible, pero bueno, el fusible tiene aquí una raya en medio y la bobina no. O puede ser la bobina de forma circular. Y casi siempre tiene una letra. Esta es la bobina A1, la entrada de la bobina A1 y A2. ¿Sale? Entonces, este circulito va a ser la bobina. ¿Sale? Aquí en la escuela nos lo representa de forma didáctica, ¿no? Con este plástico transparente y nada más ponemos aquí los cables y ya tenemos todo. Y estos son los contactores, que es normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Sale? Estos podrían decirse que pueden ser los que pueden ir al motor, línea 1, línea 2, línea 3, T1, T2, T3. Estos son un contactor que puede ir a la bobina A, que es normalmente abierto, y un contactor normalmente cerrado, que también controla la bobina A. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, adentro de este plástico está este relevador. Entonces vemos que tiene ciertos números: L1, línea 1, línea 2, línea 3. Esta parte que está aquí es lo que les comentaba, que se puede montar estos contactores. Se puede montar, obviamente se tiene que comprar, ¿verdad? Pero se monta aquí. Esta es una foto del relevador que está en la escuela, ¿sale? Para tener más opciones. Pero si ven aquí es línea 1, línea 2, línea 3, que puede ser así. Y T1, T2, T3, que pueden ir a los motores para que se abra o cierre el circuito. Y tenemos aquí atrás, se ve que hay una A2 y abajo hay una A1, que es la entrada y la salida de la bobina. Tenemos un normalmente cerrado que puede ir aquí arriba y un normalmente cerrado que puede ir allá atrás. Igual aquí un normalmente abierto 14 y 43, normalmente cerrado 31 y 22. Son los platinos del condensador, ¿sale? Entonces así se ven. Aquí están adentro. Si ustedes gustan conectarlo quitándole estos cables, pues se puede hacer, pero bueno, es más fácil tener en cuenta que ya están los símbolos aquí para verlos de forma más didáctica. Y también tenemos estos botones. Una cosa que nosotros podemos hacer para saber si es un push button es probar continuidad. Ponemos el multímetro o nuestro probador de continuidad, nuestro foquito o nuestro multímetro. Si ponemos nuestro multímetro, ponemos en medición de continuidad, una punta aquí, otra punta acá. Si no hay continuidad es normalmente abierto, y cuando lo apretamos pues se cierra el circuito, entonces va a ser un normalmente abierto. Si es un normalmente cerrado, ponemos acá de igual manera nuestro
multímetro en continuidad, y si da sonido sin apretarle es normalmente cerrado, o sea que cuando le apretamos al botón deje de haber sonido, o sea deje de haber continuidad. Bueno, también tenemos estos interruptores termomagnéticos que tal vez ustedes lo hayan visto, que es lo que está hasta arriba como protección para nuestro circuito. Bueno, y tenemos aquí este circuito que es el de cambio de dirección de un motor trifásico. Como ven, este es el diagrama de control. Le entra una línea y un neutro. La línea le sigue un interruptor termomagnético que es uno como estos. Después tiene otra protección que es un fusible, que pues bueno, aquí se la tenemos que poner por norma, pero en la escuela no tiene esto. Ok, seguimos con la línea y llega un botón que es normalmente cerrado, o sea, llega una botonera como esta que da continuidad sin apretarle al botón, ¿sale? Entonces conectamos aquí un 1 y después un 2, que sería y 2, ¿sale? Este va a ser nuestro botón de stop, por si hay alguna emergencia, nosotros podamos apagar nuestros motores, ¿sale? Va a ser el de emergencia. Bueno, también necesitamos otro botón, por lo cual voy a jalar otro. Nada más este ya lo estoy usando como 1 y 2. Ok, seguimos con el diagrama. Este dice 11 y 12. Vamos a ponerlo tal cual como viene ahí. 11 y 12. Sale. Ahí está. Conectamos. Primero conectamos nuestra fase al interruptor termomagnético. Después de la salida de la fase llegamos a nuestro stop, que es normalmente cerrado. Ponemos un cable aquí y después la salida del cable es 12, que sería este, y después se va a otro botón que es normalmente abierto. Quiere decir que agarramos otro botón, entonces vamos a ponerle también cierta numerología, porque de la salida de este va a ir al 13, que es la entrada de otro botón, pero normalmente abierto. Entonces del 12 va un cable al 13 y del 13 va a salir al 14, ¿sale? Este es normalmente abierto. Ok, hasta aquí ya hemos terminado. Ahora de este punto nosotros vamos a conectar en paralelo, o sea de este botón del 13-14, que es ese 1, vamos a conectar en paralelo al contactor normalmente abierto de la bobina A. Entonces nosotros podemos decir que esta es nuestra bobina y ya podemos decir hacia dónde va. De 14 vamos a conectar entre 13 y 14, vamos a conectar en paralelo a un contactor que es normalmente abierto, que podría ser el 13A, vamos a ponerle. Entonces vamos a agarrar del 14, nos vamos al normalmente abierto y le vamos a poner 13A. Y también del 14 también se va a conectar al 14A. Aquí hay como una conexión en paralelo entre este y este con estas dos salidas, que sería pues lo que se hace aquí, está en paralelo. Aquí es 1 y 2, se llama 1 y 2. Le podemos también poner 1 y 2. Este sería 2 y este sería 1. 1A, 2A, que es este, normalmente abierto. Y como ven, aquí es normalmente abierto.
ok. De aquí vamos a poner otro contactor, otro relevador, perdón. Tenemos que poner otro relevador. Esto lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo acá. ¿Sale? Vamos a copiar esta imagen. Y este ya es otro relevador. Aunque es igual, o sea, tiene las mismas características, tiene la bobina A. Este, como es otro relevador, lo podemos llamar que sea el relevador B. ¿Sale? Entonces, este relevador B, la salida de estos dos circuitos van a 11, que es un contactor normalmente cerrado de la bobina B. Es un contactor de la bobina B. Entonces nos vamos hacia acá. A ver, vamos a copiar estas partes. Dijimos que es un normalmente cerrado, pero aquí como no tiene un normalmente cerrado, podemos agarrar también esta parte que tiene más contactores. Vamos a poner un recorte nuevo. Ya está. Ok. Y dijimos, ok, delante del texto. Entonces esto dijimos que se monta aquí encima para tener más opciones de poder poner nuestro relevador con más opciones en cuanto a los contactores se refiere. ¿Sale? Entonces lo enganchamos aquí y ya podemos tener más opciones en cuanto a platino se refiere. Ok. Entonces dijimos que vamos a poner en nuestra bobina B, que es esta, vamos a ponerle un normalmente cerrado, que sería este, y es una entrada, vamos a llamarle B11 y B12. Ok. B11 y B12. ¿Dónde? Pues en el normalmente cerrado de este contactor. Normalmente cerrado, que es el 71 y el 72. Ahí está. Aquí le llega el cable, ok, que es nuestra bobina B, perdón, nuestro contactor normalmente cerrado B. Ahora nosotros vamos a conectar hacia una bobina que es nuestra bobina A. La bobina A este es nuestro relevador A, y como ven aquí hay un A1 y un A2. La entrada de A1, como se puede observar que lo que tenemos aquí. Entonces del 12 vamos a llevarlo a A1, ¿sale? Entonces aquí tenemos de 12, esta salida del contactor lo llevamos hacia acá, hacia 1, y la salida del A2 lo llevamos hacia el neutro, ¿sale? Aquí está el neutro. Y ya acabamos con nuestro circuito. Si queremos lo podemos poner una luz en paralelo para que se note que está activado nuestro motor. También, como ven, para ponerle la dirección 2 nosotros tenemos que activar este S2. Entonces igual hacemos un arreglo similar al que hicimos aquí arriba. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes pongan ahí de manera dibujada o con letras cómo puede ir todo el circuito con los relevadores ya bien establecidos, ¿sale? Entonces eso ustedes ya lo van a hacer. Si quieren ir al taller, pues pueden hacerlo para que puedan checar su circuito que realmente sirva. Y por último vamos a ver cómo se conecta un motor trifásico, porque bueno, puedes decir, ok,
ya tengo pues todas estas partes, pero ¿dónde conecto las tres fases de los motores? Ah, ok. Como dijimos, esto es simplemente un puente, pues podemos poner nuestras líneas, línea 1, línea 2 y líneas 3, referenciadas a este contactor. ¿Ok? Cuando se cierra empieza a mandar energía, que es normalmente abierto, hacia un motor. Vamos a checar la presentación para que se explique un poquito mejor. Aquí abajo están el circuito de potencia. A, como ven, tiene línea 1, línea 2, línea 3, que es un interruptor que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo este es A, lo vamos a representar como A, y todo esto es B, se representa como B. Entonces aquí mismo vamos a checarlo en esto. Todo esto que es A lo podemos representar en este contactor. En vez de poner A como 1 como A, que es el normalmente abierto, le podemos poner las tres fases, 1, 2, 3, y las salidas que vayan al motor. ¿Sale? Entonces cuando se active la bobina A, que es esta, se van a activar las tres líneas, que va a ser 1, 2 y 3, van a dejar pasar la energía, o no la van a dejar pasar en el caso de que esté cerrado. Igual de esta manera 2A van a ser todas estas líneas, T1, T2 y T3. Como pueden observar, tiene 1, V1, W1. En otras presentaciones también podría mostrarse como T1, T2 y T3. Y bueno, también a esta bobina tiene un normalmente abierto, que sería B, ¿sale? Que está puenteado. Entonces esto iría puenteado con B, el interruptor, perdón, el contactor B, que sería de otra bobina, que sería hacia B, que sería línea 1, línea 2, línea 3. Se puentea, pero tiene un modo muy especial de puentearse. Por ejemplo, va a ir a 1, de 2 a 2, de 3 a 3. Estos se puentean igual. Estos se puentean igual, de L1 a L1, de L2 a L2, de L3 a L3. Pero de T1 se puentea a T3, y de T2 sí igual, y de T3 a T1. ¿Sale? Es lo único que cambiaría. De 1 a 3, y de este T2 4 sigue igual, y de 6 a 2. ¿Sale? Es lo único que cambiaría. Entonces va a haber un puente entre los dos contactores. Y bueno, sería lo único que se tendría que hacer en el caso de que ustedes quieran conectar el motor trifásico para que haya un cambio de dirección. ¿Sale? Esa es la manera real, por así decirlo, que cómo funcionaría esto. ¿Sale? Bueno, sería todo. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes identifiquen hacia dónde se tiene que conectar en el caso de que quieran conectar un motor monofásico con cambio de dirección. ¿Sale? Bueno, sería todo. Hasta luego. Nos vemos.